De una vez, porque tenemos una sesión larga hoy. Muy bien, buenas noches chicos. En esta sesión 2 de las asesorías de endocrinología vamos a hablar sobre dislipidemias, síndrome metabólico y patologías adrenales, ya sea síndrome de Cushing o síndrome de Addison. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy es esto: dislipidemia, síndrome metabólico, obesidad, enfermedad de Cushing particularmente y enfermedad de Addison. ¿Ya? Primero un caso clínico para motivarnos. Imaginemos que estamos en el consultorio. Tenemos un paciente que llega, un paciente, digamos, se ve obeso. Disculpen mi dibujo. Ya. Tenemos un paciente obeso que llega, pero no tiene ninguna sintomatología. No refiere a ningún problema. Sin embargo, nos dice que él se ha tomado ciertos exámenes. Dice que tiene su sobrino que es médico y le dijo que se tome ciertos exámenes de perfil lipídico para evaluar su riesgo cardiovascular. Y el paciente llega con un LDL de, pongámosle 200, un HDL de 20, creo que bueno, triglicéridos de 400, su glucosa, una glucosa basal en 100, vamos 106, y no llega con ninguna sintomatología, dice que no le molesta nada, nos refiere a algunos factores de riesgo, como cuáles, nos dice que su madre y su padre previamente tuvieron enfermedad coronaria. ¿Qué tuvieron? Tuvieron un infarto antes de los 60 años. Su padre a los 50, su madre a los 60, pongámosle, y no nos llega con ningún problema. Solo dice, se tomó estos exámenes, él es relativamente joven, digamos que tiene 45 años. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos con este paciente? No tiene ningún problema, mm, o sea, realmente solo viene con exámenes de laboratorio alterados, solo son numeritos, no significa nada, lo mandamos a su casa y fin del asunto. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Qué harían para este paciente? ¿Creen que no tiene ningún problema y no hacemos nada? Sebastián, Fernando. Tiene el perfil lipídico bien, bien alterado, así como también tiene predisposición a enfermedades cardiovasculares. Creo que pues evaluaría dieta, también creo que daría atorvastatina quizás. Ya, Sebastián refiere a torvastatina. Ya. Lo que dice está muy preciso, está bien. Y en este tipo de pacientes, básicamente la dislipidemia, que es lo que vamos a ver en breves, se trata de eso, se trata de prevenir, de evaluar riesgos y prevenir. Ya que este paciente tiene un perfil lipídico bastante alterado, entonces tenemos que tomar decisiones. No podemos simplemente mandarlo a su casa con valores de laboratorio así, por más que no tenga ninguna sintomatología. Ya, entonces, ahora sí, vamos a entrar. ¿Qué son las dislipidemias? Acá tenemos... Uy, y se congeló. Ya, mi computadora está un poco lenta, chicos. Me avisan si se me corta o algo. Ya, dislipidemias. Primero, ¿qué es una dislipidemia? Nosotros sabemos que en el perfil lipídico está el colesterol total, está el colesterol LDL la lipoproteína de baja densidad, de alta densidad, etcétera. Estos valores de laboratorio, cuando están alterados, automáticamente decimos es una dislipidemia, cuando están en valores patológicos. ¿Y qué implica? Implica un desorden metabólico que te va a llevar a tener otras enfermedades. ¿Como cuáles? Principalmente enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Sí? Por eso es importante estudiarla. Ahora ya sabemos qué es y ya sabemos por qué es importante estudiarla. ¿Cómo ocurre? Ya conoce más o menos la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Básicamente el LDL y el HDL tienen un balance importante. El HDL lo conocemos como el bueno. ¿Y por qué es el bueno? Porque tiene una lipoproteína ApoE que le da la capacidad de hacer el transporte reverso de los lípidos.
o del colesterol. Entonces, lo regresa al hígado y lo recicla. Por otro lado, el LDL, que está ligado a ApoB, voy a borrar esto de acá, interrumpe, ya, está ligado a ApoB y ApoD. Hay diferentes números de APO, particularmente el LDL está ligado a ApoB100, el cual le permite hacer el transporte de lípidos a diferentes partes del organismo. Y cuando está en exceso, lo hace de manera patológica, generando esto de acá, la enfermedad aterosclerótica. Entonces sabemos, llega el colesterol, se oxida, llegan los macrófagos, se lo comen, se vuelven células espumosas, se pegan y llega la placa de fibrina. ¿Sí? Y como mencionamos, estas placas pueden ser de mayor riesgo dependiendo del tipo de paciente. En pacientes diabéticos, la placa fibrosa es más delgada y es más propensa a viajar y volverse un trombo. ¿Sí? Ya, entonces ya sabemos cómo ocurre. Ahora, ¿cómo la clasificamos? Acá está lo interesante. Ya, en su teoría les mencionaron la clasificación de Friedewald, perdón, no, de Fredrickson. Ya, Friedewald es una fórmula. Ahora vamos a verlo. Ya, la clasificación de Fredrickson que habla básicamente de enfermedades genéticas que te predisponen a hacer dislipidemias. Dislipidemias primarias. Primarias porque es algo que está dentro de uno mismo. En cambio, la mayoría son secundarias porque es por el consumo de productos altos en colesterol. Pero estas de acá son primarias. Entonces, ¿qué dice la clasificación de Fredrickson? Hay hipercolesterolemias que son más que nada por patrones genéticos, como le mencioné. Y las clasifica de la siguiente manera. Hay una hiperkilomicronemia, que es la tipo 1, esa es la 1 de Fredrickson, pero esta no tiene riesgo cardiovascular, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque solamente los kilomicrones. Entonces, de esta no vamos a hablar mucho, ¿sí? Lo mismo ocurre con la tipo 5. En la tipo 5 también hay hiperkilomicronemia y están aumentados la lipoproteína de muy baja densidad, pero tampoco tiene riesgo cardiovascular. ¿Ok? Ahora las interesantes están acá. La tipo 2A, que esta es la más frecuente, y probablemente, si les van a preguntar en el examen, probablemente les digan de esta, ¿sí? Es la hipercolesterolemia familiar tipo 2A heterocigota. También hay una homocigota, también es 2A, que hace un aumento aún mayor del LDL. Entonces, es una hipercolesterolemia, va a aumentar el LDL y el colesterol total. ¿Y cómo funciona la genética en esta? Básicamente están afectados los receptores de LDL, LDLR receptor, y las ApoB100 que les mencioné. Entonces, estas van a estar aumentadas, por lo tanto, el LDL va a estar aumentado y va a llevar a patrones de dislipidemia peores. ¿Ya? El LDL va a estar mucho más aumentado que un paciente que tiene una hipercolesterolemia o una dislipidemia no primaria. ¿Sí? Bueno, el homocigoto de igual manera, afectado LDL receptor y ApoB100, y la tipo 2B también. Si se dan cuenta, todas las tipo 2 están afectadas acá, el LDL receptor y el ApoB100. Luego está la hiperlipoproteinemia, no, perdón, disbeta-lipoproteinemia familiar. Acá aumentan los triglicéridos y el colesterol total, aquí en defecto en ApoE. Y finalmente la hiperapo-beta-lipoproteinemia familiar, que esta es un síndrome de HDL bajo, ¿sí? El HDL, el bueno, está bastante bajo. Y aquí hay un defecto en ApoB. Ya. Esto lo menciono nada más, en su teoría también solo lo mencionan. Mm, De repente les preguntan, como les digo, este de acá, el heterocigoto 2A, así que importante al menos que sepan los receptores que están afectados y el patrón de LDL y colesterol que está aumentado, ¿sí? Ya. Acá los valores de laboratorio, el colesterol total sano debe estar menor de 200, la lipoproteína de alta densidad debe estar mayor de 40, y ojito, si llega a estar incluso mayor de 60 es un factor protector, ¿sí? Es algo positivo para el paciente. Entonces, si tiene un factor de riesgo y un factor protector, su HDL mayor de 60, le resta y es como si estuviera bien, digamos, ¿sí? Los triglicéridos menores de 150, la lipoproteína de baja densidad, acá se debe calcular. Hay una fórmula, que es la fórmula de Friedewald, que se los voy a poner, que es básicamente LDL igual a colesterol total menos
el HDL menos los triglicéridos entre 5. Esta fórmula es útil para calcular el LDL, pero eh, pierde correlación a partir de que los triglicéridos sean mayores a 400. Quiere decir que si yo tengo 600 de triglicéridos, mi LDL va a estar mal calculado. O sea, esta fórmula ya no me sirve. Por lo tanto, pues, ya saben, sí, en el examen puede que les digan. eh, ¿A partir de qué punto la fórmula de Friedel-Wald pierde, ¿cómo decirlo? Pierde utilidad o pierde sensibilidad o especificidad? Y ustedes dicen cuando los triglicéridos están mayores a 400. ¿Ya? Eso sí he visto que preguntan a veces. Ya. ¿Qué más? Y la lipoproteína A, que realmente no se pide. Esta lipoproteína A quizás les han hablado en el hospital. Esta se calcula realmente una sola vez en la vida. ¿Por qué? Porque no cambia. A lo largo de la vida realmente casi no cambia. Pero diversos estudios dicen que el bajarla o reducirla, porque se puede hacer tratamientos para bajarla o reducirla, pero así normalmente no cambia. Realmente no tiene eh, una significancia clínica. O sea, si la bajas o la subes, no mejora el riesgo cardiovascular, la lipoproteína A. Pero es interesante. Si sale algo nuevo, aviso. Ya. ¿En quiénes y cuándo se puede tomar? En pacientes que tengan hiperlipoproteinemias, perdón, dislipidemias familiares. eh, pero como les digo, realmente no se pide tanto. Ya. Es importante conocer algunos factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, según la Asociación Americana del Corazón. Está la obesidad, síndrome metabólico y diabetes mellitus. Estas les mencioné en la sesión pasada. Siempre van a estar muy de la mano. Siempre que hablemos de riesgo cardiovascular van a ir obesidad, síndrome metabólico, dislipidemias y diabetes. Estas siempre van de la mano cuando hablamos del corazón. Las hipercolesterolemias familiares, que hablamos de su momento, enfermedad renal crónica, menopausia precoz, sedentarismo, los triglicéridos, la ApoB, el PCR elevados, todos estos aumentan el riesgo cardiovascular. Índice tobillo-brazo menor a 0.9. La lipoproteína elevada, como les dije, esta se mide una vez en la vida y si un chiquillo, un paciente pediátrico desde pequeño, se le pide y se ve que está elevada, probablemente cuando él crezca va a ser enfermedad aterosclerótica precoz. ¿Sí? O sea, puede que tenga una dislipidemia cuando sea adulto. ¿Ok? O ya desde chiquito puede que su LDL esté bajo. Es un tema familiar, un tema genético más que nada. Enfermedad cardiovascular prematura. ¿Cómo la definimos? Si es un paciente masculino, es que ha tenido un infarto o enfermedad aterosclerótica antes de los 55 años. 55 años. Y si es mujer o femenino, antes de los 65 años. O sea, esto como antecedente, porque digamos, el caso del paciente que les mencioné hace un momento, paciente masculino que refiere que su madre o su padre tuvieron un infarto a los 54 años, digamos. Entonces, enfermedad cardiovascular prematura, esa es la definición. ¿Ok? Y enfermedades inflamatorias autoinmunes, crónicas, como el lupus, artritis reumatoide, psoriasis y VIH, también son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Ya, ya. Ahora sí viene lo más interesante. Ya sabemos qué es, por qué es importante, cómo ocurre y cómo la clasificamos. Ahora vamos a ver, ¿qué hacemos con esto? Primero, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, hablamos de riesgo. O sea, como les dije, los pacientes no vienen con síntomas, no tienen un problema en el momento, pero nosotros nos asustamos porque decimos, este paciente está obeso, en su familia ha tenido infartos antes, ha habido dislipidemias, uy, sus valores de laboratorio están alterados. Entonces nos asustamos. Así que vamos a pensar, tengo que hacerlo con este paciente antes de que lo peor ocurra. Así que vamos a evaluar el riesgo. ¿Cómo lo evaluamos? Ustedes tienen el MedCalc o el Calculate, hay aplicaciones así, donde se miden scores de riesgo. El que les piden en la facultad es el Score 2. El Score 2 hay para diabetes, fue hecho en el estudio UKPDS, que les mencioné la otra vez, del UKPDS. El Score 2 para pacientes geriátricos,
y el score 2 de toda la vida, el normal. Ya. Esos se utilizan para evaluar el riesgo. ¿A quiénes evaluamos? Pacientes que tengan dislipidemias o pacientes mayores de 45 años. Mayores de 45 años. Ya. Y bueno, todos los scores que vamos a ver, o que, bueno, que voy a mencionar, tienen que ver con el riesgo cardiovascular a 10 años. ¿Qué quiere decir? El porcentaje de riesgo que nos salga en el score nos va a decir que a lo largo de estos de 10 años tienes este riesgo de hacer un infarto, ¿sí? Un infarto por la enfermedad coronaria aterosclerótica. Ya. Todos miden riesgo a 10 años. ¿Y cuáles son? Está el Framingham, que este se utiliza más que nada en poblaciones europeas. Hay un estudio que dice que el Framingham sobreestima, sí, sobreestima el riesgo en poblaciones latinoamericanas. Este estudio se hizo en Colombia y dicen que se tiene que multiplicar por 0.75 el riesgo que te salga. Digamos que, como ejemplo, yo tengo un riesgo del 100%, pero según ese estudio están diciendo que está sobreestimado porque yo vivo en Latinoamérica. Entonces, multiplico por 0.75. Entonces, en vez de 100, tendría 75%. Ojo, en ningún score te sale 100% de riesgo. Te sale hasta 20%, si no me equivoco. Ya, entonces, ya, es un ejemplo. Ya, el Framingham no se utiliza tanto, depende de lo que les digan en el hospital o en la teoría. En la teoría que yo revisé, decía que se utiliza el score 2, ¿sí? Está el estudio MESA, que mide la calcificación coronaria, y el estudio Reynolds, eh, que mide riesgo en base a la historia familiar y valores de PCR, y el estudio KPDS, que mide riesgo en diabetes, que ya les mencioné, ¿sí? Al menos para que conozcan los estudios en caso les pregunten qué variables utiliza el estudio Reynolds o el estudio MESA. El estudio MESA, ustedes saben, ya, calcificación coronaria. No los van a confundir diciendo que mide el LDL, el HDL, nada que ver. Mide calcificación coronaria. Se le toma una tomografía al paciente de corazón con contraste y ahí ven la calcificación coronaria. ¿Listo? Es el estudio MESA. Ya. Y bueno, ahora sí, vamos con el score. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a tomar decisiones? Como les mencioné, agarramos nuestro aplicativo, vemos el riesgo, o sea, vamos a llenar un formulario en el que nos dice valores de LDL, de HDL, el paciente es población de riesgo, ciertas cositas, y nos van a dar un porcentaje. Entonces, tenemos pacientes de riesgo bajo. Acá los vamos a clasificar. Si en el score le sale que tiene menos de 1%, es riesgo bajo. Y en base a esto vamos a decir, ¿cuáles son nuestras metas? Todas las metas van en base al LDL, a nuestra lipoproteína de baja densidad. LDL menor a 110. O sea, queremos que esté como mínimo en 110. Se puede bajar más, pero como mínimo en 110, en riesgo bajo. Ya. Luego, en riesgo moderado, igual, menor a 110, el LDL. LDL menor a 110. ¿Estos quiénes son? Pacientes con diabetes de duración de menos de 10 años, pacientes jóvenes, y el score entre 1 y 5%. Eso es riesgo moderado. ¿Cuáles son alto riesgo? Pacientes eh, con colesterol total muy elevado, con LDL muy elevado o con presión arterial elevada. Ojo, también incluye pacientes que estén en tratamiento para esto. O sea, paciente que toma estatinas o que toma antihipertensivos, califica como alto riesgo. Hipercolesterolemia familiar sin otros riesgos, diabetes mellitus tipo 2 o enfermedad renal crónica moderada, y que el score tenga entre 5 al 10%. Este es un paciente de alto riesgo, ya que queremos que el LDL esté menor a 100. Y ahí tenemos en muy alto riesgo, en los cuales tenemos pacientes con enfermedad cardiovascular documentada, ya sea que tengan angina de pecho, que esté tomando aspirinas, hipertensivos, etcétera, o que ya haya tenido familiares con enfermedad cardiovascular prematura, diabetes mellitus con daño de órgano diana, que tenga 3 factores de riesgo mayores, los cuales mencionamos hace un momento: enfermedad renal crónica severa, hipercolesterolemia familiar con factores de riesgo mayor y el score más de 10%. El score 2, que mide más de 10%, es muy alto riesgo.
Y acá el LDL tiene que ser menos de 70. ¿Sí? Esos son los valores que tenemos que manejar. Bien. Y en razón a esto también vamos a escoger el tratamiento, que ahora vamos a ver. El tratamiento básicamente va con estatinas. Bueno, primero que nada, siempre cambios en el estilo de vida. Dieta y ejercicios. Ahora vamos a hablar de eso porque también he visto que lo han preguntado. La dieta, ¿cuál es? Y el ejercicio, ¿cómo se hace? Porque no es mandarle dieta y ejercicio nomás y que se haga su vida. No, hay que indicarle. Entonces, esa es la primera línea. Segundo, terapia farmacológica. Lo primerito, estatinas. Las estatinas tienen dos cositas a considerar. Primero, tenemos que conocer el dosaje, porque está la atorvastatina principalmente y la rosuvastatina. Ya. Para pacientes que estén en eh, riesgo moderado, vamos a darles de moderada intensidad. ¿Cómo es de moderada intensidad? En la atorvastatina es de ¿cómo era? Ah, ya. De 10 a 20 es de moderada intensidad. Y de alta intensidad lo multiplican por 4, es de 40 a 80. Esa es de moderada intensidad. Y la rosuvastatina es de 5 a 10 en moderada intensidad. Y en alta intensidad, igual lo multiplican por 4, de 20 a 40. Ya. Si se dan cuenta, la atorvastatina es el doble de la rosuvastatina. Así que así se pueden acordar. Ya, esas son las dos principales que tienen que acordarse. Hay más estatinas, pero importante que sepan al menos estas dos y el dosaje. Ya, y otra cosita importante para saber de las estatinas es que en pacientes mayores de 75 años tienen un riesgo de hacer miopatías o incluso rabdomiólisis. Normalmente las estatinas se consideran como prevención primaria, pero en estos pacientes ya es prevención secundaria, porque hay que evaluar el riesgo. Acá ya no, las miopatías y la radiomiólisis van a ser un problema mayor. Entonces se puede escoger por otra opción terapéutica, como es el ezetimibe, como segunda opción farmacológica, ¿sí? En pacientes que tengan miopatías o radiomiólisis. En pacientes de 75 años, como les digo, el riesgo es mayor de hacer este efecto adverso. Ya. Y luego, terapia farmacológica, también conocer secuestrantes de ácido biliar, ácido nicotínico y fibratos que en verdad se utilizan más en hipertrigliceridemias. Triglicéridos más de 400, hace riesgo de pancreatitis, entonces también le tienes que dar fibratos. ¿Ok? ¿Qué más? Y secuestradores de LDL, que es el inhibidor de PCSK9. Yo esto les recomiendo que revisen cada uno al menos cómo funcionan y acordarse al menos un fármaco de cada uno. Ahorita yo no me acuerdo, perdón. Pero importante sí las estatinas y el ezetimibe. Y las demás al menos saber más o menos cómo funcionan. Los secuestradores de LDL realmente es un fármaco muy caro, pero lo mencionan en su teoría, también mencionan cómo funciona. Y ya, que lo conozcan al menos. A todo paciente con LDL mayor de 190, sí o sí, manejo farmacológico. Así que si en el examen les ponen paciente con 200 y algo de LDL, no la piensen, es directo a manejo farmacológico. Le dan su estatina. Y el control en 6 a 8 semanas. Y acá para que sepan qué tanto se debe reducir el LDL. Con estatinas de alta intensidad se modifica en un 50%. O sea, puede reducir hasta un 50% en su primer control de LDL. De moderada intensidad en un 30%. El inhibidor de PCSK9 hasta en un 60%. O sea, se dan cuenta, es más caro, pero es mejor. Pero de verdad es más caro. Ya. Y combinado con estatinas hasta en un 75%. Ya. Entonces, eso es todo sobre dislipidemias, chicos. Ya para pasar a síndrome metabólico, obesidad. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran añadir, quizás?
¿Avanzamos? Díganme algo, chicos. Sí, avanzamos, ¿no? Ya, ya. Ya, pues, vamos con obesidad. Ya, ¿la obesidad qué es? Esto lo voy a repetir dos veces más. Obesidad y dislipidemias, síndrome metabólico, son enfermedades metabólicas, desórdenes metabólicos, que te hacen más propenso a desarrollar otras enfermedades. Entonces, la diabetes es otro desorden metabólico. Desorden metabólico. Ya. ¿Por qué es importante estudiarla? Porque te va a hacer otras enfermedades. ¿Cómo la determinamos o cómo la clasificamos? Esto ya se lo saben. El índice de Quetelet es lo que más se utiliza. Y acá lo tienen. Ya saben, con el índice de masa corporal, ya saben cómo calcularlo. Es el peso en kilogramos sobre la talla en metros al cuadrado. Ya, así de sencillo. Así es como se calcula el índice de Quetelet. Ahí ya tienen los valores. Sí es importante que se lo sepan. Y sí, pues. Y en base a eso se decide el tratamiento. Vamos a revisar, vamos a pasar por acá. Hay ciertos factores de riesgo que te condicionan a ser obeso, como por ejemplo, tener padres obesos, vivir en la ciudad, como acá Lima, Lima es una ciudad, es un factor de riesgo para desarrollar obesidad, el sedentarismo, los problemas psicosociales. También hay otros interesantes como el dejar de fumar. ¿Cómo así? Dejar una adicción te hace adicto a otras cosas. Dejar de fumar. Dejar de fumar te va a meter básicamente en un síndrome de abstinencia y te va a hacer, si sigues dejando de fumar, puede que te vayas al otro extremo y agarres a una manía de comer. Dejar de fumar. Y hay muchos factores de riesgo para la obesidad, pero al menos estos son algunos importantes. Y según la etiología, la obesidad puede ser endógena o exógena. Exógena, la que conocemos por consumo, simplemente por la dieta. Y endógena por enfermedades, como por ejemplo la diabetes, el hipotiroidismo y síndrome de Cushing, que vamos a hablar más tarde. O resto acá. Síndrome de Cushing. Ya, entonces recuerden, obesidad endógena por algo que está dentro, por una enfermedad que yo tengo. Exógena por lo que está afuera, por lo que yo consumo. ¿Ya? Hay otras enfermedades, hay una que les mencioné en su teoría, que no me acuerdo, pero es un síndrome genético, eh, que sí lo viene una pregunta, así que revísenlo por favor. Etiologías endógenas para obesidad. Estas son algunas, ¿sí? Ovario poliquístico también es una. Ovario poliquístico. Ya. Ah, hay patrones de obesidad también. Está la obesidad ginecoide, que es así como una pera. Gineco de mujer, ginecoide como forma de mujer. Las mujeres tienen una forma así, a veces. Bueno, porque el canal de parto es más ancho, tienen que dar a luz, lógicamente. Ya, entonces obesidad ginecoide es de menor riesgo. Por eso es importante mencionarla. Es de menor riesgo de hacer enfermedad cardiovascular. ¿Sí? En cambio, la obesidad androide es como la manzana, que es centrípeta, obesidad hacia los lados, digamos, es de mayor riesgo. ¿Ok? Obesidad ginecoide y obesidad androide. Ya, ahora vamos al tratamiento. En el tratamiento, lo primero que tenemos, como siempre, dieta y ejercicio. Dieta y ejercicio. Incluso en el estilo de vida, básicamente. ¿Y a quién le vamos a dar esto? A la obesidad en grado 1. Acá vamos a hacer la primera línea, la segunda y la tercera. Ahora vamos a verlo. Ya. En el obeso que tiene un IMC entre 30 y 35, le vamos a dar dieta y ejercicios, salvo que tenga factores de riesgo. En obesidad de grado 2, que está entre 35 y 40, sí o sí vamos a dar fármacos. Ya. Y acá los tienen. Primerito está el Orlistat, que es un inhibidor de la lipasa pancreática. Si inhibe la lipasa pancreática, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a comenzar a ¿cómo le digo?
a excretar las grasas, ¿sí? O sea, produce esteatorrea. Esteatorrea. Ya. Luego tenemos la fentermina con topiramato. La fentermina puede producir taquicardias y ansiedad. Luego está el famoso liraglutide o la semaglutide, que es el que se conoce como Ozempic. Es el Ozempic que le dicen. Lo utilizan más que nada celebridades de Hollywood o personas muy famosas que quieren bajar de peso rápido. Ese es el liraglutide que se conoce, el Ozempic. Es bastante caro. Y por último está la cirugía bariátrica, y esta se da en el tercer nivel, en el obeso de tercer grado. La cirugía bariátrica tiene ciertas indicaciones, como les mencioné, obesidad de tercer grado, o si no, en el obeso 2, pero con factores de riesgo. Con factores de riesgo o que, a pesar del tratamiento farmacológico, no haya logrado sus metas de bajar de peso. ¿Sí? Ya. Entonces, eso es sobre obesidad. Así más o menos sencillo. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro? ¿Podrías repetir el La, de fentermina con topiramato, por favor? Claro. A ver. Ya. La fentermina con topiramato, ah, como, ¿cómo decirte? Yo tengo un amigo que toma esto, de hecho, eh, en mi casa. La fentermina, como efecto adverso, puede producir taquicardias o ansiedad. Eh, Se le asocia el topiramato para evitar estos efectos adversos. Básicamente es un análogo de la leptina, ¿sí? La fentermina funciona como la leptina, entonces va a producir una sensación de saciedad, pero por otro lado también va a tener bueno, tiene un efecto anorexigénico, pero su efecto adverso es que te da taquicardias y también te puede producir ansiedad. Entonces, se le asocia a topiramato por eso. Ya. Eso es de la fentermina y topiramato. También sí, revisen cómo funciona con uno de estos fármacos, porque sí puede que les pregunten. Yo aquí les menciono al menos el efecto adverso que pueden tener y más o menos cómo funciona. Ya. Y ¿Listo? esos son usadas en la obesidad de grado tipo 2, ¿no? Sí. Ahí. O sea, todos estos fármacos, o sea, hasta acá, todo lo que está para arriba se utiliza para la obesidad tipo 2. Ya, ok, Obesidad en segundo gracias. grado. Sí. Ya, listo. Ya, ahora sí. Entonces pasamos al síndrome metabólico. Primero, ¿qué es el síndrome metabólico? Igual que la obesidad, igual que la dislipidemia, es un trastorno metabólico que te va a producir, que va a ser un factor de riesgo para desarrollar otras enfermedades como enfermedad cardiovascular, aterosclerótica, principalmente. O en este caso también la diabetes. Entonces ya sabemos qué es. Esta va muy de la mano con hipertensión arterial y eh, diabetes mellitus. ¿Qué más había? Diabetes. Resistencia a la insulina, pues. Claro. Lo principal del síndrome metabólico es la aparición de acantosis nigricans. Por eso va con resistencia a la insulina. Resistencia. ¿Por qué es importante? Porque va a desarrollar más enfermedades. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico va. Ahí acá estaba. ¿Por qué lo escribí? Ya. Perdón, chicos. Acá estaba. El síndrome metabólico te hace riesgo principalmente para aterosclerosis y enfermedad cardiovascular, que les mencioné, diabetes tipo 2, hipertensión, hígado graso no alcohólico y ojito también te produce riesgo para cáncer. Ya. Por eso es importante que lo estudiemos y que los tratemos a los pacientes.
Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. Bueno, pero te puedes apoyar de laboratorios. A ver, veamos cuáles son clínicos y cuáles son de laboratorio. Tenemos 5 criterios. Primero, circunferencia y la cintura. Esto lo puedes ver en la clínica. Acá hay diferentes estudios para diferentes poblaciones, pacientes blancos, afroamericanos o latinoamericanos, hombres, ah, la circunferencia en la cintura mayor a 102 y en mujeres mayor a 89. Y en asiáticos, es una población propensa a ser más delgada, o quizá por motivos de cultura, los hombres asiáticos mayor de 89 centímetros y mujeres mayor de 81. Más importante que se sepan esto de arriba, porque es nuestra población. Los triglicéridos, acá tenemos uno de laboratorio, elevados, mayor a 150, o que está en tratamiento farmacológico para triglicéridos elevados. Que no les vayan a engañar que les ponen los valores de laboratorio, pero les dicen, está con fibratos, o está con estatinas, o está con antihipertensivos. Entonces dicen, no es factor de riesgo. No, sí es. O sea, si ven que está en tratamiento para triglicéridos, para dislipidemias o para hipertensión, ustedes dicen que sí está elevado. Ya. Luego, el HDL reducido, les mencioné que tiene que estar más de 40. En hombres si está menos de 40 y en mujeres si está menos de 50. Este es de laboratorio también. Tratamiento farmacológico para HDL reducido. Ahí les dije. Ya. Presión arterial elevada. Este lo puedes tomar en la consulta. Ya. Así que clínico. Mayor a 130. Sistólica, mayor a 85 diastólica. Criterios de hipertensión, básicamente. O en tratamiento para hipertensión. Y la glucosa en ayunas. Esta también es de laboratorio. Ya. Glucosa en ayunas mayor o igual a 100 miligramos por decilitro o que esté en tratamiento. O sea, criterios de prediabetes, que si se acuerdan, prediabetes está entre 100 y 125. Porque a partir de 126 ya dicen que es diabetes, ¿no? Listo. En ayunas. Ya, entonces, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Si tenemos 3 de estos criterios, es un diagnóstico positivo para síndrome metabólico. Ya, entonces sí o sí necesitamos laboratorios, si se dan cuenta, porque son 3 de ellos que son de laboratorio. Ya. ¿Y qué es lo primero que le vamos a indicar al paciente? Como se han dado cuenta, siempre lo primero es dieta y ejercicios. ¿Y cómo debe ser la dieta? La dieta, hay unas dietas que si no me equivoco, mencionan en su teoría, que he visto en su examen de la rotación pasada, que son de estudios, pero la dieta principal que tenemos que conocer es esta. ¿Cómo se divide el plato? El plato, la mitad tienen que ser vegetales. Mejor lo acerco. Ya. Así es como debe estar dividido el plato. En su examen decía, la mitad del plato tiene que ser vegetales, un cuarto del plato, carbohidratos o cereales, y un cuarto, el otro cuarto, debe ser proteínas. Así es como debe estar dividido un plato saludable. Esto es lo que indica la OMS. ¿Ya? Así es como debe ser una dieta saludable para un paciente que quiere bajar de peso o que quiere mejorar su dislipidemia o su síndrome metabólico o su obesidad. ¿Sí? ¿Y el ejercicio cómo se debe hacer? Se hace 30 minutos diarios por día para un total de 150 semanales por semana. Entonces, al menos 5 días de 30 minutos, ¿no? Por 5 días. Ya. Esas son las recomendaciones que suelen dar. Ya. ¿Alguna duda acá? Una pregunta, ¿tienen que estar todos eh, para el diagnóstico? No, tienen que ser 3 nada más. Con que cumplas al menos 3 de estos, ya el diagnóstico es de síndrome metabólico, así automáticamente. Y me olvidaba de algo. Sí o sí, cuando haces el diagnóstico, le das metformina al paciente. Metformina. Acá si se dan cuenta, no hay escalas, no hay una clasificación. Es directa, es bien directo.
si el paciente tiene 3 criterios, automáticamente tú dices, es síndrome metabólico. Entonces, ya hay resistencia a la insulina, probablemente ya hay hipertensión o ya hay dislipidemia, porque miren, a ver, circunferencia de la cintura, ya eso automáticamente está hablando de una obesidad, eh, al menos androide, ¿no? O sea, la cintura está deshinchada, está aumentada, está hablando de obesidad. Los triglicéridos y el HDL te están hablando de una dislipidemia. Y la presión arterial elevada, igual. Todo es básicamente riesgo cardiovascular. Y la glucosa en ayunas es resistencia a la insulina. Entonces le vas a dar metformina de primeras. Acá no hay escalas de riesgo ni nada. Con que cumpla 3 de estos, le dices metformina y cambios en el estilo de vida. ¿Ya? Sí, ahora sí, gracias. Ya. 3 criterios positivos. Listo. Ya. Ahora sí, vamos a enfermedad de Cushing. Hay una importante diferencia que tenemos que hacer entre enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing. Ya, voy a ir un poco más lento acá porque es importante que entiendan los ejes, al menos la fisiología básica de cómo se producen los corticoides. Sabemos que existe el eje hipotálamo, hipófisis y órgano diana, que en este caso es la glándula suprarrenal. Esto lo vamos a ver también en tiroides, que lo vamos a ver después. Ya, a ver, importante, importante, importante. Primero, en el hipotálamo, ¿qué se produce? El CRH. En la hipófisis se produce el ACTH. Y en la glándula suprarrenal, los corticoides. Corticoides. Ya, ese es el orden que tenemos que conocer. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque dependiendo de la etiología del síndrome de Cushing, va a estar afectado uno de estos ejes. No se habla tanto del del hipotálamo. Más que nada son estos dos. En la hipófisis y en la glándula misma. Ya. ¿Qué más? Mm, ya. ¿Por qué les decía la diferencia? Porque cuando hablamos de enfermedad de Cushing, estamos hablando de ya una etiología. ¿Y cuál es la enfermedad de Cushing? La enfermedad de Cushing es esta de acá. Es un tumor hipofisiario secretor de ACTH. Ustedes piensen siempre. eh, Primario, secundario, terciario. Primario, ¿dónde está? Primario es el primer piso, es lo que está más abajo, es donde está la glándula. Cuando les hablo de una etiología primaria, estamos hablando siempre de la glándula, ¿sí? Si estamos hablando de secundario, subimos un piso, está acá. Y estamos hablando de terciario, está acá, en el hipotálamo. Tercer piso. Ya. Entonces, si estamos hablando de un tumor hipofisiario, ¿dónde creen que esté? En el Es segundo muy nivel. bueno. Sí, sí, está en el segundo nivel, lógicamente. Ya, es un tumor que está en la hipófisis que secreta ACTH. Ya, es importante al menos que entendamos bien la fisiología, porque en el examen nos van a poner casos clínicos seguramente, y si vamos a estar pensando ahí durante 5 minutos cómo era el eje, para entender cuál es la etiología y cuál va a ser el diagnóstico, nos vamos a confundir y vamos a perder mucho tiempo. Entonces, entendamos bien el eje, eso es lo más importante. Si tenemos la fisiología básica, los exámenes de laboratorio salen fáciles. Ya, entonces, enfermedad de Cushing es una etiología. Entonces, ¿qué es síndrome de Cushing? Síndrome de Cushing, ya. Síndrome ya saben qué es. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que nos van a dar eh, un diagnóstico, o mejor dicho, que nos van a dar un patrón clínico, ¿ya? Eso es un síndrome. Y el Cushing es un hipercortisolismo, ¿ya? Un hipercortisolismo. Entonces, hay muchas etiologías para un hipercortisolismo. ¿Cuál es la principal? Exógeno y iatrogénico. Recuerden, exógeno de afuera. ¿Y qué viene de afuera para que aumente el cortisol? Aparte del estrés. Eh, Fármacos. Particularmente pacientes con enfermedades autoinmunes crónicas van a consumir corticoides.
ponte un paciente asmático, ponte un paciente con lupus, etcétera. Ese va a causar un Cushing, un síndrome de Cushing iatrogénico, ¿sí? O sea, la etiología es poliatrogenia por consumo de corticoides exógenos, ¿sí? Luego, eh, este no es ni primario, ni secundario, ni terciario, lógicamente, porque no es que ninguno esté enfermo, no hay una lesión en ninguna, ni en nuestra glándula, ni en nuestro eje, pero viene de afuera. En cambio, el tumor hipoficiario que secreta ACTH es secundario, está en la hipófisis y es principalmente lo que vamos a hablar ahora. Otras etiologías que tenemos que conocer, un tumor suprarrenal puede ser un carcinoma. Importante, el carcinoma también puede ser una clínica diferente, ahora vamos a ver por qué. El tumor suprarrenal es primario, la lesión está en la glándula misma, hay un tumor, ya sea cáncer, ya sea adenoma, etcétera, que está produciendo cortisol o que está estimulando a la glándula a producir cortisol, ¿ya? Y el ACTH ectópico, este es tampoco, ni primario, ni secundario, ni terciario. Este viene de afuera. No, perdón. Viene de adentro, pero no viene de ninguno de los tres puntos. Entonces, ¿de dónde? Viene de tumores neuroendocrinos. O sea, cáncer, ¿de dónde? De pulmón, principalmente. Y otros pueden ser de riñón o de hígado. Ya, pero principalmente sepan de pulmón. O sea, si ustedes están pensando en un ACTH ectópico, luego de ver los laboratorios, van a decir, puede ser un cáncer de pulmón, un tumor neuroendocrino, ¿ya? Ese es el ACTH ectópico. Quiere decir que un tumor está produciendo ACTH y está estimulando la glándula, sin necesidad de que el eje esté funcionando. Ya. Luego, la clínica. Ya. Primero hay clínica que va en razón de la piel, en razón del aparato reproductor, y bueno, vamos a ver. Está la fase de luna llena y la facilidad de hacer hematomas. ¿Esto por qué ocurre? Por atrofia del tejido celular subcutáneo y por atrofia de la piel. La fase en luna llena o fase abotagada ocurre también por un desorden metabólico que hace que el paciente sea más propenso a la obesidad y por la tolerancia a la glucosa que produce también diabetes mellitus tipo 2. Ya. Eh, bueno, sí, acá está similar al síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque también te hace hipertensión, porque te hace obesidad, porque te hace dislipidemia. Ya. Propenso a hacer hematomas, estrías violáceas. Las estrías violáceas te van a, probablemente en el examen te pongan mayor a 1 centímetro. Si te ponen algo así, tú dices ya automáticamente, síndrome de Cushing. Síndrome, no enfermedad. Recuerden, importante la diferencia. El hirsutismo no es lo más frecuente. El hirsutismo va muy en razón de la estimulación de eh, hormonas andrógenas, que también recordar que se producen en la glándula suprarrenal. Ahorita no me acuerdo dónde se producen. El cortisol, importante, sí, acuérdense, este se produce en la articular. Ahí está. ¿Volvió? Ya. El cortisol se produce en la zona fasciculada. También recordar, en la glándula suprarrenal se producen mineralocorticoides y también se produce andrógenos. Entonces, en una paciente mujer, que es más frecuente que produzca síndrome de Cushing, puede producir hirsutismo y en algunos casos virilización y hemorragias uterinas anómalas. ¿Qué quiere decir? Hipermenorrea o amenorrea. ¿Esto por qué? Por la estimulación de andrógenos. Virilización, hirsutismo y dismenorrea. Ya. ¿Y qué más? Bueno, hasta ahí más o menos. Ya. Entonces, ¿qué le vamos a pedir en el laboratorio? Vamos a pedirle el ACTH y el cortisol. El cortisol se va a pedir de maneras específicas, ¿sí? Ojito, hay algunas causas de hipercortisolismo que no necesariamente te hacen síndrome de Cushing. Ojo, si el cortisol está elevado,
de manera patológica, pero no te hace síndrome de Cushing, no Cushing. Por eso se dice pseudo Cushing. Ya. ¿Y cuáles son esas etiologías? La obesidad, el estrés crónico, el embarazo, el alcoholismo, entre otras. Cualquiera de esas te va a producir un aumento patológico de cortisol sin síndrome de Cushing. ¿Ya? Ahora sí, el diagnóstico. El diagnóstico se va a hacer con dosaje de cortisol basal matutino. Este realmente no se pide tanto. Lo más importante son los tres siguientes que vamos a ver. Está el cortisol libre en orina en 24 horas. Este es el más pedido y sí tiene muy buena sensibilidad y especificidad. Está el test de supresión con dexametasona. ¿Y este cómo funciona? Recuerden bastante el eje. El eje, el eje, el eje. El eje también tiene un efecto de retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que si está muy aumentado el cortisol, va a suprimir acá y va a suprimir acá. Quiere decir que al día siguiente va a estar, le hice spoiler, ya, el día siguiente va a estar muy disminuido los valores de estos. Entonces, ¿cómo se hace el test de supresión? Vamos a darle dexametasona, que va a ser como un reemplazo de el cortisol, 1 miligramo a las 11 p.m. y a las 8 m vamos a dosar el cortisol. Entonces, el cortisol, ¿qué debería pasar? ¿Qué piensan si el eje está suprimido? Nosotros le hemos dado un exceso de dexametasona y el paciente a lo que se va a dormir, todo su eje está trabajando. Y el eje va a decir, no, hay un exceso, detente, 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 detente. Hay mucho. Entonces, se va a bajar de golpe. Tiene que bajar todo, absolutamente todo. El ACTH, el cortisol y el CRH. Todos van a bajar. Entonces, normalmente debería estar menos de 0.8. Eso es lo normal en un paciente que no tiene enfermedad. Pero ¿qué pasa con un paciente que tiene enfermedad de Cushing? Recuerden, enfermedad de Cushing tiene un adenoma que está produciendo siempre ACTH. Ese adenoma nunca se detiene. Entonces, siempre va a estar produciendo hipercortisolemia. Por lo tanto, el cortisol va a estar aumentado de todas maneras. Cortisol mayor a 1.8. O sea, le dimos dexametasona y no suprimió. Y nosotros vamos a pensar, ¿por qué no se suprimió? Puede ser que el ACTH, que aún se esté produciendo ACTH, entonces puede ser un adenoma. Ya. Hipercortisolemia y aumentaba el ACTH, pues. ACTH. Otra opción, cortisol salival. Y, la prueba es y si alguna de estas pruebas nos da positivas, nosotros vamos a pedir una resonancia. Esto más que nada para enfermedad de Cushing. Si es que sospechamos de enfermedad de Cushing. Le solicitamos una resonancia de cráneo porque pensamos que hay un adenoma, ¿no? Lo más frecuente es enfermedad de Cushing. O sea, dentro del todo, no, perdón. Dentro de todo lo que es síndrome de Cushing, lo más frecuente es iatrogénico. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que se les da corticoides. Y segundo más importante y etiología más frecuente es enfermedad de Cushing, o sea, el adenoma. Entonces, si tenemos sospechas de que pueda tener un adenoma, le pedimos una resonancia y lógicamente si el problema es un adenoma, tenemos que sacarlo, ¿no? Entonces el tratamiento es quirúrgico. Quirúrgico. Se hace una eh, adeno, adenomectomía. Sí, una adenomectomía transesfenoidal, básicamente. Ya. Tratamiento quirúrgico. De las demás etiologías, bueno, en ACTH ectópico, tratar el cáncer. Tumor suprarrenal igual quirúrgico. Y bueno, hay más etiologías que quizás en su teoría les mencionan, que sí es importante que revisen, al menos para saber distinguirlas. ¿Ya? ¿Alguna duda acá? ¿Se entendió bien lo del eje? En el pseudo Cushing, entonces habría un aumento patológico del cortisol, ¿verdad? Sin embargo, o sea, ¿eso sería un síndrome de Cushing o ya entraría en enfermedad de Cushing? O pseudo No, Cushing ya sería digamos, algo aparte. se le llama pseudo-Cushing. A ver, volvamos a las definiciones. Recordemos, síndrome de Cushing es el conjunto de signos y síntomas que te van a hacer un hipercortisolismo
patológico, pues. Pero, ¿qué pasa en el pseudo-Cushing? El pseudo-Cushing no tiene ni signos de síntomas de hipercortisolismo. O sea, el pseudo-Cushing no tiene estos. No tiene fases en luna llena, no tiene hematomas patológicos, no tiene estrellas violáceas. Ah, me olvidé. También hace osteoporosis. Osteoporosis. Ya, no tiene nada de esto. Pero sí está aumentado el cortisol. Ya. Eso es pseudo-Cushing. Pseudo-Cushing es eh, hipercortisolismo sin síndrome de Cushing. Es el pseudo-Cushing. ¿Sí? De repente me olvidé algo de la clínica. A ver, déjeme revisar. Ah, ya, no, nada más. Sí, sobre osteoporosis básicamente es por la activación del ligando RANKL, RANKL, que va a estimular los osteoclastos. Osteoclastos. Que va a aumentar la resolución ósea. Entonces, por eso es que el síndrome de Cushing produce osteoporosis. También llega a producir miopatías. Ya, básicamente eso. ¿Alguna otra duda sobre el síndrome de Cushing? Vamos a avanzar entonces, chicos, ¿ya? Ya, y lo último que vamos a ver de esta sesión al menos es la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. Acá, piensen, es lo contrario al Cushing. Entonces, los síntomas y los signos van a ser muy diferentes, probablemente contrarios incluso, y igual hacer una distinción acá. Síndrome de Addison, acá también hay síndrome y enfermedad, ¿ok? Es diferente de enfermedad de Addison. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing, no es lo mismo. Enfermedad es una etiología del síndrome, pero el síndrome no es igual de la enfermedad. Medio raro ahí, pero para no confundirlos. Enfermedad, cuando hablamos de enfermedad es la etiología. Cuando hablamos de síndrome es el conjunto de los signos y los síntomas que pueden estar en diferentes etiologías. ¿Ya? Ya, entonces, la insuficiencia suprarrenal primaria, bueno, primero, enfermedad de Addison, no, me confundo, perdón chicos, síndrome de Addison, vamos en orden, va a ser una hipocortisolemia. Hipocortisolemia. Ya, recuerdan, en Cushing era hiper, acá es hipo, lo contrario. Ya, ese es el Addison, el síndrome. Y la enfermedad de Addison va a ser esto de acá. Es una enfermedad autoinmune. ¿Recuerdan el eje que les hablé de primario, secundario, terciario? La enfermedad de Addison es primaria, es una insuficiencia suprarrenal primaria. Está atacando directo a la glándula. Nuestro sistema inmune se bloqueó y dijo, voy a atacar a la glándula. Lamentablemente, la glándula tiene que morir. Entonces, es una enfermedad rara, es autoinmune, es la etiología más frecuente de síndrome de Addison, la enfermedad de Addison, y produce hipocortisolismo. La clínica más típica viene con astenia y con baja de peso. ¿Ya? Acá añadir unas cositas. Recuerden, es contrario al Cushing. Entonces, en vez de tener hipertensión, tiene hipotensión. En vez de tener hiperglicemia, tiene hipoglicemia. ¿Y qué más? Ya, lo demás sí no va muy de la mano. Ya, tiene hiponatremia el paciente. Hay hiperpigmentación. ¿Por qué hay hiperpigmentación? Tenemos que conocer algo acá, que es Ah, es el POMC. El POMC es un precursor hormonal de el ACTH, pero este se divide en dos. Es la propio melanocortina. Propio
melanocortina. Ya, ahí no me lo bajo. Propio melanocortina. Es un precursor del ACTH, pero también es precursor de el MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces, es por esto que se produce la hiperpigmentación. Recuerden el eje, volvamos al eje. ¿Qué pasa si hay un hipocortisolismo? Recuerden que el problema en la enfermedad de Addison es netamente la glándula. Entonces, no hay glándula, no produce cortisol y no hay retroalimentación. Entonces, ¿qué va a pasar arriba? El hipotálamo y la hipófisis van a estar diciendo, oye, ¿qué pasa? No está trabajando el cortisol. La suprarrenal no está trabajando, no hay cortisol. Tenemos que avisarle para que trabaje. Entonces, se envía más RH, se envía más ACTH, o bueno, más estimulación de ACTH. Entonces, va a aumentar la propia melanocortina y va a aumentar el ACTH y va a aumentar el MSH. El STH no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque el STH va a ir a la glándula y va a decir, no está muerta, no trabaja, no trabaja pues. Entonces ACTH no sirve. Pero el MSH sí trabaja porque los melanocitos están ahí. Entonces va a producir hiperpigmentación. Ya. Esa es la explicación de por qué. Luego está la hipercalemia y la hiperazoemia. Estas van más en razón de eh, la disminución de la producción de mineralocorticoides. ¿Ya? Y más. Ya. El diagnóstico. El diagnóstico se va a hacer con dosaje de cortisol basal, ACTH matutino y test de estimulación con ACTH. Lógicamente, si le damos, nosotros buscamos que la hormona funcione, que esté trabajando. Le vamos a dar ACTH al paciente y se debería estimular, ¿no? Lo normal es que aumente el cortisol. Si le damos ACTH a alguien, en un paciente sano, le vamos a dar cortisol. Perdón, le vamos a dar ACTH. Y debería aumentar el cortisol. Pero en un paciente con enfermedad de Addison, como les mencioné, el eje va a estar estimulado, el ACTH va a estar aumentado en enfermedad de Addison, pero el cortisol no va a aumentar. ¿Ya? Es el diagnóstico. El laboratorio, el STH va a estar aumentado, va a haber hipocortisolismo, va a ser muy disminuido el cortisol, va a haber hipoaldosteronismo, la renina va a aumentar en consecuencia, y puede haber incluso hipoandrogenismo, por lo que les mencioné, la glándula suprarrenal también produce andrógenos. Entonces va a haber hipoandrogenismo. Ya. Y bueno, ya por último, el tratamiento. Si no hay cortisol, terapia de reemplazo. Vamos a darle hidrocortisona. Esto más bien, confírmenme, chicos, en el PPT que yo tengo de las teorías, no salía el tratamiento así preciso, así que, ¿cómo se llama? Revísenlo bien, o si lo saben ahorita, díganlo por favor, para aclarar bien eso. El tratamiento es terapia de reemplazo, pero no estoy seguro de si es con hidrocortisona específicamente. De repente es prednisona, prednisolón, etcétera. Ya. ¿Alguna enfermedad, alguna pregunta, alguna acotación? Sí, alguna enfermedad. ¿Algo que agregar, chicos? ¿Alguna duda? ¿Ah? Ya. Ya, chicos, acá necesito su ayuda. Ya para terminar la sesión 11 y luego pasar a la 12, eh, algunos casos para revisar. Primero, ¿cuáles son los componentes fundamentales del diagnóstico de síndrome metabólico? Excepto, a ver, ¿cuál es su respuesta? Pueden escribirlo, pueden decirlo, chicos. ¿Cuál de estos no va para el diagnóstico?
chicos. El sedentarismo. Ya, perfecto. Recordemos, el síndrome metabólico tiene 5 criterios de diagnóstico. Está la elevada presión arterial, si dijimos, dislipidemia heterogénica, el HDL bajo, resistencia a la insulina, la glucosa elevada, obesidad central, hablaba de la cadera, perdón, de la cintura, del perímetro de cintura, y ¿qué más? Ah, ya, sedentarismo no tiene nada que ver. El último criterio que nos falta son los triglicéridos elevados. Ya, entonces sedentarismo no es para el diagnóstico. Recuerden los 5 criterios y, bueno, pues, así van a saber que sedentarismo no tiene nada que ver. ¿Es un factor de riesgo para hacer síndrome metabólico, obesidad? Sí, pero no es diagnóstico. ¿Ok? Siguiente. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a enfermedad de Addison? Ya, ¿qué dicen, chicos? ¿Cuál de estos no va? Chicos, El vitiligo. ya, gracias, Sebastián. Sí, el vitíligo no va. ¿Por qué? La aldosterona en realidad debería estar, puede haber hipoaldosteronismo o puede estar normal. Eh, el DHEA va mucho con los andrógenos, entonces sí, debe estar bajo, ya que no hay producción de andrógenos por parte de la glándula suprarrenal. Va a haber hiponatremia y hipercalemia, ya lo habíamos mencionado. Hiperpigmentación sí va mucho con Addison. Y el vitiligo no tiene nada que ver. El vitiligo es otra enfermedad autoinmune de, que no necesariamente tiene que ver con Addison. El vitiligo sí tiene relación más bien con hipotiroidismo. ¿Ya? Luego, último, paciente asmático de 33 años con severo dolor de columna. En estudios radiológicos se encuentran fracturas por colapso en columna dorsal y osteoporosis. El examen está obeso, presión arterial de 160-110. ¿Y cuál es nuestra sospecha diagnóstica? ¿Qué dicen acá, chicos? Es un síndrome de Cushing primario. Mm, bueno, podría ser primario, pero eh, acá nos habla de que es un paciente asmático. Recuerden, pacientes que consumen corticoides de manera crónica, eh, nos habla más de síndrome de Cushing exógeno. En el examen probablemente les pongan paciente con lupus u otra cosa, que va más de la mano con consumo de corticoides. Acá realmente diferenciar la etiología está difícil, o sea, tiene, sí o sí, acá hablamos de síndrome de Cushing. ¿Por qué? Tiene osteoporosis, tiene hipertensión, y el dolor de columna también va con miopatías, así que digamos que sí tiene síndrome de Cushing. Ahora, etiología, ¿cómo vamos a diferenciar la etiología acá? Está difícil, realmente. Acá no podemos decir que o si es de la glándula, o si es de un tumor hipoficiario, o si es terciario, nada, porque no nos da esos datos. Salvo nos dijera, tiene una tomografía de cerebro que nos muestra un adenoma. Ahí sí decimos automáticamente enfermedad de Cushing, sin pierna. Pero acá no podemos decir si es primario, porque realmente no nos dice que haya un problema en la glándula así directamente. Secundario tampoco, ¿no? Dice que hay un problema en la hipófisis. Y feocromocitoma, bueno, nada que ver. Feocromocitoma, nada que ver. Síndrome metabólico, nada que ver. O sea, es obeso, pero bueno. Y entonces lo más probable, por los datos que nos da el problema,
puede ser un síndrome de Cushing exógeno, ¿sí? Ya, chicos. Eso es todo. ¿Alguna duda hasta acá? Eh, Antes de un break, porque nos tomamos un break y de ahí seguimos con la siguiente sesión, ¿sí? ¿Alguna duda antes del break? Una Ya, consulta. Si en sí. la si en la última pregunta ponían, por ejemplo, no sé, resistencia a la insulina, ¿podría ser, se podría considerar ya un metabólico también? A ver, entonces tenemos, bueno, recordemos, síndrome metabólico tiene que tener tres criterios. Metabólico. Tres criterios. ¿Cuáles tiene? Tiene, a ver, bueno, tiene hipertensión y tú me decías, a ver, hipertensión, obesidad también sí se puede considerar, obesidad central. Y me decías, ¿cómo me Sí, habías dicho? por ejemplo, resistencia a la insulina. Y resistencia a la insulina. Sí, sí se podría considerar síndrome de Cushing, perdón, síndrome metabólico, porque tiene tres criterios. O sea, no creo que les ponga una pregunta así. Esta pregunta yo la he sacado de algún banco, no me acuerdo, pero sí, no creo que les pongan algo así de fregado, porque o sea, las dos opciones serían correctas. Sería síndrome metabólico si tuviera un criterio más, claro. Ah, ya. Y con respecto a el síndrome de Cushing primario y secundario, eso no creo que dijiste bueno, según el nivel, ¿no? Pero Claro, eso no era enfermedad o síndrome. a ver, cuando hablamos de la etiología, usualmente el Cushing se puede clasificar primario, secundario, terciario. Hay otra clasificación que es dependiente de ACTH o independiente de ACTH, pero vamos a hablar de primario, secundario, terciario. Primario, el más bajo, dependiente de la glándula, ya sea hay un tumor en la glándula, cáncer o enfermedad autoinmune. Secundario, un adenoma productor de ACTH, está en la hipófisis, o alguna otra causa de la hipófisis que pueda afectar el eje y la producción de cortisol. Y terciario, alguna causa en el hipotálamo. Esa es la diferencia que tenemos que tener. Y secundario es enfermedad de Cushing. ¿Por qué? Enfermedad de Cushing es el adenoma hipoficiario. Puede que haya otras causas secundarias, de repente sí, pero la más importante que tenemos que conocer es enfermedad de Cushing, que es secundaria, porque está en la hipófisis. ¿Ya? Ah, ya, ahora sí. Ya, chicos. Ahora sí, 15 minutos de break y volvemos, ¿ya? Les voy a enviar otra invitación de Teams. eh, bueno, porque quiero poner la grabación en el otro drive. Ya, les voy a enviar al grupo el post-test ahora y el pretest de la siguiente, ¿ok? Ya chicos, volvemos en 15.